Comienza un nuevo amanecer en el Parque Nacional Chaco, y como fue costumbre, los Muitú siempre nos visitaban cuando nos veían salir de la carpa. Buscaban migajas del otro día y esperaban una posible dádiva. Luego de comer algunas flores y algunas migas, se fueron al trote hacia otro sector del camping. Las aves comenzaban a salir de sus nidos y recorrían las ramas de los árboles del área de acampe. Una linda sorpresa fue la aparición de un carpintero copete pajizo, otra ave que veíamos por primera vez. En los árboles que están al lado de la oficina de los guardaparques había un pequeño grupo de charatas. Decidimos salir del camping. Para eso se debe atravesar el puente que cruza el río. En el lecho estaba casi inmóvil un ocó colorado. Ni bien cruzamos a la otra orilla, encontramos sobre los árboles un grupo familiar de mono aullador. Tomaban sol plácidamente una madre con su cría, que dormitaban abrazados. A un par de metros de ellos estaban acurrucados sobre las ramas dos machos, uno adulto y otro joven. Los observamos con mucha curiosidad y asombro. Su comportamiento nos recuerda al de los humanos en muchos aspectos. Después de varios minutos viendo a los monos, emprendimos una larga caminata que nos debería llevar al sendero de las lagunas. Nos esperaban unas horas de andanzas. Fuimos observando todo nuestro paso, tanto flora como fauna. Ni bien ingresamos al bosque, vimos que algo se movía, semioculto, entre el follaje bajo. Era un tataupá montaraz, un tinámido propio de estos bosques. En el camino registramos más aves, aunque algo alejadas.
Cuando no veíamos aves, disfrutamos de la flora nativa. A medida que avanzamos, nos vamos internando en un bosque frondoso, con árboles de gran porte, donde se destaca por su color el lapacho rosado. En esta época solo se ven sus flores, que salen antes que sus hojas. Luego de varios kilómetros llegamos al sector de las lagunas. La gran sorpresa fue ver a un águila coronada, especie escasa y amenazada de extinción. Solo nos dejó un minuto de observación y algo menos de filmación. Unos metros más adelante fuimos a un mirador donde se tienen vistas muy buenas de la laguna y el bosque. Lamentablemente estaba muy escasa de agua. Casi nada de fauna se podía divisar, salvo algunas rapaces que aprovechan las corrientes térmicas para ascender. Desde el mirador continuamos un poco más, y pudimos ver fugazmente a un arañero y a otro tataupá, que se mostró en la senda unos segundos nada más. El camino se nos hizo largo y cerca del mediodía comenzaba a hacer calor. Las altas temperaturas ponen muy activos a los insectos, entre los cuales abundan las hormigas. Las aves ya se veían muy poco en las primeras horas de la tarde. Solo oímos a un burlisto con la castaña acicalando su plumaje bajo la sombra. Más adelante encontramos a un macho de bracita de fuego dándose un baño en un charco. Llegamos muy fatigados y acalorados a nuestro campamento. Luego de unas horas de descanso, nos dedicamos a ver un nido de yatey, una pequeña especie de abeja nativa sin aguijón, que forma colonias y elabora miel. Fue fácil observarlas ya que estaban a menos de 1 metro del suelo. Después de unas horas aparecieron los muitú, pero una breve riña obligó a refugiarse a una hembra sobre un árbol. La otra hembra comenzó a vocalizar y atrajo al macho hacia un charco justo fuera del límite del parque. Allí ambos calmaron su sed.
Después de eso volvieron al camping donde acomodaron su plumaje y se echaron un rato en el suelo. Mientras tanto, unos pájaros se daban un chapuzón en un charquito cercano. Otro espectáculo aparte fue el trepador gigante, que a pesar de su nombre suele bajar mucho al suelo a buscar comida. Este capturó una rana y batalló bastante para poder tragarla. Después de su bocado descansó un poco sobre el tocón. Luego de eso se fue a la seguridad de los árboles. Al llegar la noche encontramos a una rana maulladora, muy difícil de distinguir entre las hojas caídas. Al día siguiente nos levantamos con el alba. El repiqueteo de una hembra de carpintero gnomo blanco se oía nítidamente a esa hora. Minutos más tarde, los calancate a la roja entraban en actividad. Incluso un casal logró parearse. La quietud del momento fue aprovechada por los Ipacaá para buscar grasa o restos de carne en las parrillas. En los árboles encontramos varias especies de carpinteros. Los primeros fueron una pareja de carpinteros copete pajizo, que al parecer están unos minutos al amanecer y luego van al interior de los bosques. Más abundante y fácil de ver es el carpintero real.
Más pequeño y movedizo es el carpintero batraç chico, que prefiere picotear en las ramas más finas. Cerca del río encontramos al carpintero Oliva chico, de tamaño pequeño pero algo mayor que el anterior. La observamos con atención. Fue nuestro primer avistaje de la especie. A las charatas las encontramos nuevamente en el mismo sitio que el día anterior. Tomaban sol tranquilamente antes de entrar en actividad. Otros, como el crestudo, estaban muy atareados en la construcción del nido. Muchas aves van llegando por unos momentos a lo alto de los árboles, para luego seguir camino. Presentimos que el día iba a ser caluroso y salimos a recorrer un sendero mucho más corto y cercano. Vimos muchos pájaros que fueron imposibles de identificar por estar entre el follaje. Algunos sí logramos ver, aunque sea un poco como para saber qué eran. Otros posaron al descubierto, pero solamente unos segundos. Los insectos estaban a pleno, bien activos, sobre todo las hormigas, que formaban filas extremadamente largas, con gran velocidad. A pesar de no ser muy tarde, las aves se mostraron mayormente bajo el dosel del bosque, o cuanto mucho, posando unos momentos en ramas externas. Antes del mediodía, el sol y el calor se tornaron agobiantes. Volvimos observando algunas especies de la flora nativa.
con 34 grados, solo nos quedó almorzar y compartir con una familia de visitantes, descansando y haciendo unas últimas observaciones antes de partir. Fueron unos días agradables e inolvidables, donde conocimos otra provincia de nuestro país, disfrutando de la naturaleza en estado puro, descubriendo nuevos ambientes, llenos de especies que no conocíamos. Si te gustó este video, te invitamos a ver los dos anteriores de nuestra estadía en el parque. Compartir, dar me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. No te pierdas los próximos videos de Flora Fauneando.